Qué belleza, es que qué impresión, nada, ¿verdad? Este país es, y descubrimos cada día algo diferente y nuevo, así que a seguir recorriendo Costa Rica. Pero bueno, listos. Listos para el tema. Vamos a, bueno, saludamos de una vez. De una vez, Mata, Belisario Solano. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Hay una pregunta que sí es bien interesante, pero ¿qué hacen nuestros hijos cuando los papás no los ven? ¿Verdad? Y cómo se salen de las manos muchas situaciones, Giselle. Entonces, ¿por qué se nos salen de las manos? Mira, el tema de hoy se las trae, ¿verdad? Porque son de esos temas en donde nosotros como profesionales sentimos la responsabilidad del mensaje que vamos a dar. Claro. Y es que realmente esto es un proceso. Ahora hablábamos fuera de cámaras que esto de ser padres nadie nos lo enseña. O sea, yo salí con mis hijas del hospital y nadie me dijo, aquí está el manual, ¿verdad? Y empezamos entonces a aprender. Y no solamente que los hijos reaccionan a veces como parte del proceso de crecimiento, porque ellos llega un momento en que se tienen que dar el derecho de decir no, de oponerse a los papás, es parte del proceso, ¿verdad? Muchas veces a nosotros se nos para el pelo porque aquello tan precioso que nos dieron, que nosotros lo hacíamos para allá, para acá, que le decíamos lo que tenía que hacer, llega un momento en que se nos resiste y entonces entramos en conflicto, no solamente los adolescentes, sino nosotros como padres, porque esas situaciones nos confrontan a nosotros en qué hemos hecho como papás, cuáles son nuestras propias debilidades, porque muchas veces esas situaciones difíciles nos hacen que se potencien en nosotros las cosillas malas que tenemos. Y entonces son situaciones que nos invitan a crecer. Yo lo que quiero decir acá es que no siempre solo es el hijo. Muchas veces cuando el muchacho presenta algún problema, hay que hacer un estudio familiar porque hay algo que los adultos no estamos haciendo bien. Y lo muestran las estadísticas. Cuando vemos tanto abuso, tanta cosa, decimos qué está pasando y qué estamos haciendo. Y precisamente con esas situaciones que se nos van de las manos, por ejemplo, cuando un hijo me levanta la mano, o cuando un hijo me amenaza, o me voy de la casa, o le voy a hacer tal cosa. ¿Qué hace uno como padre? Hemos llegado ya al extremo más peligroso, debido a que no se ha establecido un contrato de convivencia en esa familia, se han violentado tal vez las normas de convivencia en esa familia, en donde, como decía Giselle, no nos dieron el manual, como cuando uno va a comprar un carro, lo primero que uno le dan es el manual de funcionamiento para poder ser papás, con un agravante que entonces uno intenta repetir los patrones de mi papá o de mi abuelo, de lo que vimos anteriormente, y entonces si me crearon con la faja, pues voy a crear con la faja, si me crearon con el chilillo, voy a sacar el chilillo. Y entonces a partir de ahí las líneas de conducción de esa familia llegan a extremos sumamente peligrosos cuando ya el adolescente o el niño se le planta el papá, se le planta la mamá y entonces dice no, un momentito papi, un momentito mami, aquí yo también tengo derechos, aquí yo también quiero actuar, aquí yo también necesito ser escuchado. El Código de Niñez y Adolescencia establece deberes para los hijos, para los menores de 18 años. Pero también él establece una causa de justificación. Dice que debe hacerle caso a sus papás siempre y cuando ese acto o esa orden emitida por el padre no vaya contra el ordenamiento jurídico. Es decir, no sobrepase los derechos del chico. Y entonces ahí es donde el chico o la chica tiene esa causa de justificación para llegar al extremo mayor, que es ese irrespeto. Y entonces, ¿qué hacer ante eso? Ante eso estamos ya en presencia de una emergencia y somos parte de la estadística de la pandemia mundial que está afectando las relaciones familiares. Claro. Y entonces ahí hay que disparar todas las alertas, buscar la ayuda profesional que sea necesaria para poder restablecer el orden al interior de la familia. Y puedo agregar algo a eso. Además le quiero preguntar algo, Giselle. Agregar algo importantísimo, es que ¿por qué tenemos que esperar a que llegue ese momento de crisis? Cuando llega una crisis es el resultado de muchos pequeños procesos que se han dado antes. Lo que pasa es que el ser humano con sus mecanismos de defensa muchas veces negamos. Entonces, por ejemplo, tenemos que ir viendo cosas pequeñitas. El chiquito no hizo la tarea. Eso empieza a ser grande el problema. El chiquito me está mintiendo.
eso, pero muchas veces esas cosas pequeñas no las valoramos, no las vemos, y entonces cuando ya se viene la crisis, nos vamos en carrera para donde un terapeuta y queremos que en un 2x3, en una cita, ojalá nos solucione la situación. Todo un proceso que viene de atrás, claro. Y justamente hay un tema que muchos papás mencionan, y es que dicen, no, es que yo a mi hijo ni le puedo decir nada porque entonces está a la defensiva y me tuerce los ojos, a veces me tuerce aquellos ojos, y entonces siempre están con esa actitud de dígame algo para que vea, y midiendo como esa fuerza. Sí, claro, te tuercen los ojos porque has permitido esas situaciones, no has tenido una comunicación clara, no has tenido reglas claras, pero reglas flexibles, ¿verdad? Entonces, el chiquillo puede meter las patas y nosotros podemos tomar eso como una lección de vida y podemos comunicar, pero cuando el chiquillo hace algo y tiene miedo de regresar a casa, cuando no tiene la confianza de contarnos, cuando el padre no puede visualizar esas cosas pequeñitas porque cae en un sistema de negación, ¿verdad? Y tenemos ese mecanismo de defensa de la negación es terrible. Eso no queremos ver la realidad porque nos asusta, porque nos duele, porque no sabemos cómo enfrentarla. ¿Por qué no nos damos ejemplos concretos como para que papá y mamá que nos están viendo, ¿verdad? Por ejemplo, mi hijo llega a deshoras. Yo le dije que llegue a las 11 y llegó a la 1 de la mañana. ¿Qué hago? Y además oliendo a... Y además puede ser exacto que oliendo a tragos, pero digamos que simplemente se pasan por alto nuestras reglas o la petición que le hicimos o la regla, el límite que le pusimos. Lo que pasa es que ahí hay un acuerdo de convivencia, hay un acuerdo de dos. Si usted, que es mi mamá, y yo, que soy su hijo, establecemos un convenio de convivencia, tiene que quedar claro que el incumplimiento de parte mía o de parte suya acarrea consecuencias. ¿Y cómo tienen que ser esas consecuencias? Tienen que ser proporcionales a la falta incurrida. Si usted me dijo, ok, hijo, puedes salir, aquí están las llaves del carro, regresas a las 2 de la mañana. Por ninguna circunstancia me vas a llegar más tarde de las 2 de la mañana. Pero resulta que regreso a la casa, tuve un accidente, se me ponchó una llanta o un accidente de una tercera persona. El deber mío es llamarla, decirle, mamá, estoy en esta y esta circunstancia, hay una causa de justificación, sí, por supuesto, que hablamos en derecho. Porque entonces ahí, si usted no me atiende la razón de que la llanta se ponchó y me agrede, entonces ahí ya respetamos el orden de convivencia al que estamos estableciendo. Entonces, aquí el tema es que las reglas tienen que ser claras, las normas de convivencia tienen que ser claras, las sanciones tienen que ser proporcionales y ambas partes tenemos que saber cuál es la sanción a cada incumplimiento que podemos tener. Cada consecuencia. Cada consecuencia. Y eso es que tenemos que establecerlo desde que nace el niño. Desde que nace el niño, desde que están en la escuela, desde que están en el kinder. Conozco casos en donde más bien se le han ido estableciendo patrones a niños de 1 o 2 años de que el decir malas palabras es algo muy bonito, muy agradable, y le aplauden y le ríen y lo graban en video, y entonces es toda una fiesta porque el niño logra decir malas palabras. Ay, sí, qué fatal. Bueno, ¿eso qué va a significar? Sí, que tarde o temprano va a ser una regañada, un golpe en la boca, porque entonces van a decir, eso no se hace. Porque ya más grande no tiene, bueno, no tiene pizca gracia. Bueno, pero ahí también no solamente establecer los límites y las consecuencias, sino que ser firmes en esas consecuencias. Sí. Porque a veces le decimos, mucho. Patricia, no te portaste bien, incumpliste tal regla, entonces no vas a ir a la fiesta de la familia, por decir algo, pero te llama la abuelita, la tía, y te dice, ¿cómo vas a hacer eso? Mira, no seas así, pobrecito. A uno mismo le da pena. Bueno, pero ahí ya estamos corriendo los límites. Ahí estamos corriendo. Pero es cierto, uno como mamá da el mal ejemplo desde que incumple una consecuencia en no cumplirla. Y la otra entregó cosa la autoridad y ahí se complicó. ¿Cómo le vamos a decir al chiquillo que no haga tal cosa, no diga malas palabras? Por ejemplo, si el papá o la mamá se las enseñó, lo motivó, lo incentivó, lo grabó, lo subió al Facebook. El acuerdo de las reglas no es de 2. El acuerdo de las reglas no es de 2, es de 3, 4 o los que vivamos en la casa. Porque el papá y la mamá como autoridad tienen que ser una yunta en donde estén de acuerdo, no importa si sí o si no, pero que el chiquillo vea en esa yunta
una verdadera autoridad, porque cuando y coherencia en el manejo de la autoridad, coherencia, pero que ambos estamos de acuerdo. Que puede pero ojo manipular, con esta situación, ¿verdad? Porque además, cada vez que alguien se pierde, un menor de edad se pierde, le llega a uno ahora la notificación. Exacto, Pero entonces uno se ha dado cuenta de por lo menos 3 casos de muchachas que no llegaron a la casa. Los papás llamaron a la policía. Aquel caos, la señora rezaba A los todas las bomberos, noches, a los bomberos, IJ, a todo lado. Aparece la chiquita y dice, es que me quedé dormida en la casa de una amiga. Sí. Entonces, ¿a qué punto? ¿Cómo reaccionar? Pero estamos llegando a un punto también en donde simplemente no llego, no avise y no, ya. y probablemente cualquiera de nosotros actuaría igual. Por o sea, a mí se me supuesto. pierde una hija. No yo llega a la llamo casa y a mí me da a salgo. a Raimundo y a todo el mundo. Totalmente. Pero para que ya eso llegue a darse, es porque viene dándose una serie de cosas que no deberían de ocurrir. Ahora, si ocurre, qué sé yo, en una fiestita de 15 años llegó un poquito tomado, bueno, nosotros como adultos no podemos perder el control, tenemos que manejar la inteligencia emocional, no pegarle 4 gritos y hacer de aquello una crisis, sino dejar pasar la cosa, pero que eso sea una lección de vida donde podamos hablar al día posterior. Conste, no estoy hablando de que sea bueno, pero es un antecedente, es una oportunidad para crecer como papás y como hijos. Volver a reafirmar, ¿qué hacemos en ese caso? Porque estoy segura que a muchos padres de familia nos ha pasado que en algún momento un hijo llega con olor a tragos. ¿Qué hacemos? No perder el control, porque ¿qué es lo que pasa? Ahí empiezan los papás a reaccionar, ¿verdad? A preocuparse en lugar de ocuparse. Entonces recibimos al chico con cariño, y al día siguiente lo sentamos, pero tiene que ser inmediato, no al puede día ser, siguiente, no puede 2 ser semanas 6 meses después, ¿verdad? Lo sentamos y lo confrontamos y le ponemos reglas claras, le explicamos. Ahí no hay castigo, digamos. Bueno, depende. Yo fui más radical esta semana. ¿Cuál es la edad del muchacho? ¿Cuál es la historia del muchacho? ¿Va mal en el colegio? ¿Tiene malas juntas? Además de consumir alcohol, también está consumiendo. O sea, ¿cuál es la realidad de ese muchacho? Yo fui más radical esta semana en un caso que conocí. ¿Okay? Chico de 16 años, una mamá que le ha venido tratando de enfrentar un problema de adicción al cigarro y casi ya a la droga, a la marihuana, y entonces ya con todo el entorno de la problemática familiar, donde se robaba el arroz, los frijoles para ir a venderlos, para adquirir la marihuana, le sacaba del bolso de la mamá la plata, el dinero, se robaba todo, no llegaba a las horas que sea. Entonces esa mamá desesperada me dice, ahora sí, ¿qué hago? Me dice, me acaba de faltar al respeto. Ok, eso no lo puedes permitir. Si lo permitís, estamos fregados. ¿Cómo actúo? ¿Qué hago? Ok, póngale de violencia doméstica. Sáquelo de la casa. ¿Dónde se va a ir? Ese no es problema suyo. ¿Ok? Usted tiene que actuar con fuerza. Las medidas tienen que... A eso me decía ella, pero ¿cómo me pide eso? Es durísimo. Digo, hágalo. Ok, tenemos que sacarlo de la casa porque si no vamos a tener problemas y lo vas a alcahuetear. Va a seguir robando. Va a haber un tío, una tía, alguien que lo va a acuerpar, que lo va a recibir. Incumplió medidas de protección el mismo día, porque entonces a él le notifican las medidas, no le importan las medidas, violenta las medidas, entonces ahora sí, me lo acusa en la fiscalía. Ay, no. Okay. Vamos a la fiscalía, no hay otra forma. Y 16 años. 16 años. Es muy chico. Okay, exacto. Vamos a la fiscalía y me lo va a denunciar a fiscalía, ¿ok? Por incumplimiento de las medidas de protección que estaban ya dictadas. Y a partir de ahí, entonces, no le dieron medidas ¿cómo se llama? Medidas cautelares, y entonces va libre de nuevo. Una vez más incumple medidas, segunda vez en menos de 36 horas. Y entonces ahora sí, vamos a la fiscalía, o lo mandan al psiquiátrico para que haga una valoración, a ver qué es lo que está fallando, ¿ok? O le tienen que aplicar medidas cautelares porque es un problema ya que se escapa de la solución de papá y mamá, y que el Estado tiene que establecer una medida y que tiene que colaborar. El Estado tiene que entrar en ese tipo de cosas y tienen que haber políticas públicas para resolverlo. Con el corazón despedazado. Ya después me decía la mamá, ya me siento más tranquila, ya está en un centro de reclusión, ahí lo van a enfrentar con el tema de las drogas, y ahora sí, vamos a pedirle a Dios y a orar por él. Le digo, eso es lo único que te queda, doble rodillas y pídale a Dios que pueda cambiar eso porque se te fue de las manos. Para que vuelva a casa. Ustedes recuerdan, pero yo creo que a más de uno le pasó, a mí me pasó eso, que se va uno, ¿verdad? No pide permisos, llega retarde y uno abre así la puerta para que nadie lo oiga. Y de repente está la mamá sentada y con los guachos así.
lleva chancletazo, pero el punto es, ¿qué acuerdos en común se tienen que establecer? Y sé que lo hemos mencionado un poco más adelante, pero entre papá e hijos, y especialmente cuando estamos hablando de novios, cuando estamos hablando, por ejemplo, de quién nos da la plata, porque al final si uno sale y no está trabajando, quien le da la plata son los papás. Los papás. ¿Qué acuerdos tenemos que establecer? El Código de Niñez y Adolescencia establece muy claro las normas de convivencia de los 12, desde los 0 hasta los 18 años. En caso de incumplimiento de esas normas que se establecen o ese convenio de convivencia, está la Ley Penal Juvenil que establece el tipo de sanciones que eventualmente pueda tener. ¿Y cuáles son las violaciones que se dan? Están establecidas en el Código Penal. Entonces... De 12 a 15, ¿verdad? De 12 a 15 hay un código, de 15 antes de 18 también hay otro código. Ley Penal Juvenil va de 12 a los 18. A los 18. ¿Okay? Sí. Que se establecen ahí, pero de 0 a 12 no hay penalización. Y entonces ahí es donde entra en juego toda la negociación que tiene que hacer usted con papá, con mamá, y que las reglas sean absolutamente claras y que por el ejercicio de la autoridad parental, que es compartida, en donde ambos tienen la responsabilidad, ustedes dos como papás tienen que tener una línea de coherencia, con normas generales abstractas, con un nivel de coercitividad adecuado y que el pacto de convivencia esté claramente establecido en el seno de esas 42 metros cuadrados, que es una casa de habitación, o 100 metros cuadrados, dependiendo del tamaño de la casa de habitación. Muchas veces los papás estamos tan enredados en el día a día y con tanta cosa que hasta estamos agotados para lidiar con eso. Y eso es lo que pasa, se nos van los años y estamos pagando consecuencias. No, pero usted no se imagina, Pati, lo que viene con chicos que en este momento tienen 4 o 5 años de edad, en donde simplemente las mamás y los papás están viendo a las maestras de prekinder o kinder como las niñeras, que van y les depositan el chiquito a ver qué hacen. Sí, yo creo que los hijos tienen para los padres un significado, ¿verdad? Y nosotros deberíamos como sociedad reorientar, revisar cuál es el significado que tienen esos hijos para nosotros. Por ejemplo, me acuerdo en este momento de una muchacha de 14 años, una paciente, que por cierto es de esas pacientes que llegan una vez y te dejan así con ese sinsabor porque se desaparecen. Exacto. Una muchacha de 14 años que me dijo... Porque no les gusta lo que vos decís. Exacto. Pero pongámosle rostro a esto. Perdón que le interrumpa, pero es que es un caso que a mí particularmente me llamó mucho la atención. Sí, a mí también. La muchacha que está con su amiga en un bar, menor de edad. La muchacha, ¿verdad? Se encuentran unos tipos, empiezan a decirles que la emborrachen, la amiga la está emborrachando y otra muchacha que se da cuenta de la situación, jala a esta muchacha y se la lleva a la casa, pero el destino de esta muchacha era tener relaciones o violada con este individuo que le estaba dando guaro. Es que cuáles son, es a lo que iba. Esta muchacha de 14 años, por ejemplo, me dice, yo quiero quedar embarazada de mi novio, porque yo quiero ser feliz. Quiero. Entonces, ¿cuál es el concepto que tenemos de maternidad y paternidad? Eso nos hace felices. Bueno, sí, es una partecita, pero no es el todo. Aquella historia, aquel romanticismo de la mamá con cara virginal, aquel chiquito rosadito, divino, ¿verdad? O sea, todo eso es como de película, porque la realidad no es esa. A veces las mamás queremos como desaparecer a los hijos un ratito, pero después irlos a buscar y encontrarlos. A veces los chiquitos no son rosaditos y divinos, a veces traen problemas, enfermedades, a veces reaccionan como no quisiéramos. Entonces hay que romper un poco ese romanticismo de la maternidad y la paternidad y educar a nuestros hijos desde esa realidad. ¿Cuál es el significado actual de los hijos para nosotros? ¿Por qué los queremos traer al mundo? ¿Que estamos preparados para eso? ¿O fue que vinieron porque, se me olvidó tomar las pastillas o porque simplemente se rompió? ¿Qué pasó? Pero ahora, en lo que comentaba Douglas, en el caso, por ejemplo, específico de esta muchacha en el bar, ella tenía una amiga que era la que la jalaba, ¿verdad? Y gracias muchas veces, a Dios hay ángeles como esos. Pero tenía otra que era la que tenía los cuernitos, que era la que la jalaba para ir a ese bar, mayor de edad. Entonces, de repente, nosotros como padres vemos que hay unas amigas sanas, un grupo sano, otras veces que sabemos que hay malas influencias, pero ¿cómo alejarlo? Porque cuesta mucho también. Pati, yo soy del criterio que nosotros como padres tenemos que enseñar el peligro, tenemos que alertar, tenemos que educar, tenemos que acompañar, pero llega un momento en que los hijos crecen y toman decisiones, a veces no las mejores. Y en ese momento, cuando el hijo toma una decisión de que quiere hacer algo y se le mete en la cabeza que lo quiere hacer,
probablemente lo va a hacer. Y nosotros como padres tenemos que estar ahí, amándolos con un amor incondicional y agarrándonos desde arriba, ¿verdad? Pidiéndole a ese ser superior que nos dé las fuerzas y que mande ángeles. Ángeles como que puede ser una amiga que sea una buena influencia, puede ser un terapeuta, un mensaje como una charla, una persona. Es imposible prohibir una amistad. Mira, imposible pregunta, sí. no, pero sí podemos alertar. Yo siempre les decía a mis hijas, yo no sé por qué, pero vieras que esa muchacha no me gusta como amiga tuya. Mami, ¿por qué decís eso? Bueno, por esto, esto y esto. Sin embargo, yo no les quitaba del todo la amistad, pero estaba vigilante. Sí. Y al tiempo me decía, Claro. mami, tenías razón. Pero también uno en los barrios escucha mucho esto y la mamá, ¿verdad? Que está brava porque dice, es que me lo viene a buscar siempre, me lo saca mucho a la casa, ¿verdad? Qué Entonces, mala bueno, influencia, sí. Que ya hay pero unos que ¿cómo están reaccionar? marcados, sí. ¿Cómo Porque reaccionar con eso? hay algo que no está bien en el joven en relación a su papá, su mamá, sus hermanos, a su entorno familiar. Hay Que algo quiere de estar él- fuera siempre de la casa. Exacto. Con Entonces, cualquiera. hay un vacío ahí, Hay hay una algo. cosa que no está bien. Y entonces cuando uno como papá se da cuenta que el hijo se está alejando, uno tiene que hacer un alto en el camino y ver cómo lo recupera. No, luego le En- reclaman al hijo también muchas veces, ¿por qué me dejas solo? Exacto. O sola. En el caso que estaban hablando ahora, o que estábamos hablando ahorita de la chica esta que la lleva. Miren, el artículo 167 del Código Penal es contundente. Prisión de 3 a 8 años. Quien mantenga o promueva la corrupción de una persona menor de edad o incapaz Esta con muchacha fines pudo haber ido eróticos, presa. Sí. pornográficos u obscenos en exhibiciones o espectáculos públicos o privados, aunque la persona menor de edad o incapaz lo consienta. O sea, aunque ¿Sí? esa chiquilla Entonces, ¿cuál estuviera es el feliz de ir deber? al bar con la amiga mayor de edad, se le Ajá. puede acusar a esa muchacha mayor de edad. Claro, ¿cuál es el deber más bien suyo como mamá? Denunciar en la fiscalía, presentar la demanda, actuar sin miedo. Ok, porque Yo me entonces si cuestiono va si y en realidad demanda, se cumple si va la y ley. demanda, es que es un tema de eficiencia y de actitud de uno ante el caso concreto. Porque hay que romper ese A veces miedo la de gente- denunciar a nuestros hijos. Sí, hay A que veces, denunciarlos. exacto. Hay que O a los denunciarlos. amigos de los hijos. A los amigos, a quien Y sea. tomar medidas fuertes. A veces me dicen, es que el sistema no funciona, es que el sistema Sí, no funciona. y que sí, todo. No. sí. El que no funciona somos nosotros porque no Sí, a hacemos veces. que el sistema Sí, funcione. sí. Y en Pobrecitos, este caso ¿cómo voy a concreto, hacerle eso? En este caso concreto, Jamás. mire que la norma está clara. Las sanciones son claras, de 3 a 8 años. Claro, tenés que comprarte el pleito con tu hija. Tenés que comprarte el pleito con la La amiga de tu familia. hija. Tenés que Es dar que una la medida sociedad. fuerte, ¿ok? Para poder rescatar a tu hija de eso. Si no, te vas a arrepentir después. Es una chica que tarde o temprano va a venir violada. Es una chica que tarde o temprano la va a agarrar el crimen organizado. Es que el no estamos viendo narcotráfico. más allá, ¿verdad? Mediano plazo o largo lo que Exacto, pueda pasar. sí. Pero bueno. Y Ahora, yo sí creo perdón. que hay una responsabilidad de parte de nosotros de educarnos, ya que no hay manual, ya que es buscar aquí, buscar allá. Nosotros en la oficina, en Sanamente, damos una charla que se llama Educando a los Padres para Educar. Es una charla de bajo costo y es verdad, Mira, es yo que hay que tengo- educar para educar. Me acuerdo ahorita, eso me da risa porque yo en mi oficina he tenido varios casos que ya han llegado, papás donde ya el chico ha cumplido 18 años o la Ajá. chica cumple 18 años, me dice, licenciado, qué dicha, ya me quité de encima este tema de la pensión, Ah. hágame el favor, hágame el ¿Cómo de la incidente de pensión? exoneración. Sí, porque resulta que mi hija o mi hijo perdió el bachillerato, ya no salió de quinto, ya cumplió 18 Ay, y ya no ya. tengo nada que ver, quíteme la pensión, exonéreme la pensión. Y eso- es como Y se puede, sí. Sí, claro, porque O ya sea, después porque de ya los no 18 estudia. ya no estudia, ya no tiene un plan de Pero vida. si la maternidad ¿ok? y la paternidad En lugar de fuera sola. empujarlos a realmente retomar camino. Claro, y esos son la gente que me llega a la oficina, por eso No, es que patético. me da risa escucharte porque me da cierta rabia en alguna medida, ¿verdad? Sí, ¿Ok? sí. De recordar los casos de los papás que han llegado a decirme intensamente, mire, yo le pago lo No, que en usted esto me hay que cobre con educar tal de que me mucho. quite la Hay que pensión. educar, mira. Y es como ya descargar. Esta creencia que tenemos muchos padres, bueno, de que es la maestra la responsable Ajá. de la educación. Es Sí, que sí, sí, la sí. nana es la, La que abuela. lo tiene que cuidar. Ujú. La abuela. O sea, somos nosotros como papás, aunque trabajemos, aunque estemos ocupados, pero tenemos esa responsabilidad encima y tenemos que educarnos, leer, asistir a charlas y si no podemos preguntarle a nuestros consejeros, al psicólogo, hay que hacer algo, pero hay que hacer algo de verdad. O el punto es que estamos dejando en manos de otros, es el cuidado de Y la nuestros sí, hijos, sí, de la educación. empleadas, de- Bueno, entonces, claro. si no podemos retomar otra vez el por qué yo traigo hijos al mundo. ¿Soy yo capaz
de ser papá y de ser mamá. Ese es el reto que nosotros lanzamos siempre cuando damos ¿Pero en qué charlas momento cambió todo esto? Porque yo me acuerdo que a uno, ¿verdad? Es que todo está cuando cambiando. se prohibió la agresión, uno le torcía los ojos a la mí, mamá. mi mamá si me está Exacto. viendo con solo mover los ojos, ya uno, usted entendía. calladito, Sí, más exacto. bonito, no se le ocurría Bueno, te voy uno a siquiera decir, hablar. Eso te es. voy a decir en qué momento No. cambió todo esto. ¿En qué momento? ¿Te acordás que cuando antes, no sé ustedes, pero ¿te acordás cuando nos llamaban por teléfono y nosotros teníamos solamente el teléfono de la casa? ¿Cómo? Que casi siempre estaba Pero con Giselle, candado. uno tenía que, si algo pasaba, uno buscaba desesperadamente un público donde fuera, porque había que Exactamente. avisarle a los papás. Bueno, los papás Eso es, sabían Si no, con ni quién hablar. hablábamos, de qué hablábamos. ¿En qué momento cambió todo esto? Ahora los chiquillos, cada uno tiene su propio celular. No, es otro No mundo, sabemos sí, con es quién otra habla, cosa. qué ¿Qué ve? vocabulario. No sabemos nada. En ese momento cambiaron las Ok, cosas. una situación que se presenta también, ¿verdad? Con los padres de familia es que de repente entro al cuarto de los chicos y me puedo encontrar, no te rías, A mí me pasó. no te rías, te puedes encontrar o un pucho de marihuana o te puedes encontrar marihuana. un preservativo. Claro, A mí me O pasó. te puedes encontrar un preservativo, te puedes encontrar alguna droga, qué sé yo, y uno, bueno, se le para la peluca de pensar, Ah, sí. "Oye, ¿qué hago? Caemos en crisis. ¿Qué hago? Yo vuelvo y repito, para que eso se dé es porque algo pequeñito viene pasando y hemos sido permisivos, y en medio de esta negación que tenemos, no, son cosas de adolescentes, no está pasando nada. Esa es la forma en que muchas veces los padres estamos enfrentando esto y no se vale, y es que hay que actuar desde lo pequeñito, porque de pequeño en pequeño se va haciendo esa gran bola de nieve que al final es cuando nosotros caemos en una crisis y no sabemos qué hacer. Entonces yo invito a toda la gente a que trabajemos las cosas pequeñitas, y si no tenemos claridad de Pero cómo ser Gis, mamá, o sea, eduquémonos. digamos, por lo que decís es que quizá nos hacemos de la vista gorda por mucho Sí. rato y llegamos, Sí. pero a ver, cuando uno está en esa situación, hay mujeres que se vuelven como locas, o sea, Bueno, porque uno y quizá ahí es no es el donde marco que está. está Volverse como esperando. loca. Ahí no es donde sirve. está el problema, No porque sirve. entran ya el irrespeto, la agresión, Claro. la violencia física, Sí. y ahí Problemas se emocionales. desparramó absolutamente todo, Exactamente. porque ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Bueno, porque posiblemente usted no ha trabajado la sexualidad con su hija, con su hijo, y no se ha sentado a hablar qué es lo que Sí, tiene que todos los hacer temas y tabú. cuáles son los derechos que pueda tener en el ejercicio de esa sexualidad sana. Porque ahí, desde el momento en que ya el niño o la niña desarrollan, ¿verdad? Y ya vencen la pubertad, están en capacidad de procrear y en consecuencia de ser responsables. Usted se ha sentado con su hijo o su hija a hablar seriamente qué pasaría en caso de una maternidad no deseada, una paternidad no deseada. Usted se ha sentado a hacer un pacto con ellos para poder determinar si podés traer la noviecita o el noviecito a encerrarse a tu cuarto o no, Eso y iba. qué sucede en ese caso. Sí, es que No, cuando, por bueno. ejemplo, ya está el elemento cédula, ¿verdad? Creemos que ya. Es que uno se pone medio rebelde y uno Sí. dice, Y ahora ya soy tengo mayor de edad, 18, yo sí. meto en mi cuarto Sí. a quien quiera, A quien aunque me viva en gana. el techo de mis papás. Y eso no Así es. significa No. que ya Exacto. con 15, 18 ya estamos maduros y ya hacemos lo... Mentira, No. el acompañamiento del papá hacia los hijos se da siempre. Siempre. Lo que pasa es que tenemos que educar a los hijos desde valores que les permitan a ellos decidir, Por tomar sí mismo, decisiones ajá. Sabias, defender su derecho, Yo su creo que muchos opinión. padres, ¿verdad?, que creen que como hay esta globalización y esta cantidad de información, suponen muchas veces que ellos ya están claros. No. Y cero. En la era de la comunicación es cuando más incomunicación hay. ¿Ok? Parece mentira. Que usted ve una familia, 5 miembros de la familia y 5 celulares en la mesa y están almorzando o comiendo, ¿Qué? desayunando y nadie se Claro, habla. claro. Que ahí hay que establecer un límite, hay que establecer condiciones. Con respecto al tema de la convivencia y el ejercicio responsable de esa cédula de identidad, ¿ok? Hay que establecer límites. Bueno, ya tenés cédula, ahora sí, ¿qué vas a hacer? Pero Bueno, tenés vas a seguir responsabilidad. estudiando cuál vaya es tu trabaje. proyecto de vida o Sí. vas a irte a Estudie. trabajar. Sí, El sí, caso sí, que sí. yo decía de los papás que llegan y se dicen 18 años, ahora sí ya no es problema No, no, mío. ok. O el papá que vive con sus hijos en casa, ahora sí, Sí. 18 años, vas a seguir viviendo acá, vas a seguir estudiando, vas a desarrollar este proyecto de vida y entonces estableces de los 18 a los 25 un proyecto de vida con tus hijos y les das el acompañamiento aunque ellos sean adultos, Claro. aunque sean mayores de edad.
Tuve un caso de una muchacha que solo exigía derechos y derechos y derechos. Ella como hija. Ella como hija de 20 años, estudiante de medicina. Ajá. ¿Okay? En donde establecía que por ser ella la estudiante, era la futura hija única, la futura heredera de todos los bienes de la mamá, tenía que tener entonces el derecho de disponer de todo lo de la casa, hacerlo todo, y que la mamá tenía que ponerle el carro, la casa y todos los bienes. ¿Okay? Ah, caramba. Entonces, hay una pérdida en la perspectiva de las cosas, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que genera violencia. Ahora, en este caso, hay muchos papás que, por ejemplo, se guardan eso y están sufriendo, ¿verdad? Claro, y uno los ve ahí rece y rece claro, en la noche, claro. ¿verdad? Sí, porque vos hablabas de unos descarados que quieren deshacerse, pero hay otros Exacto. padres que sufren en silencio con Claro. este montón de situaciones que hemos enumerado. Bueno, es que yo te voy a decir lo que es la frustración, la represión, el no saber cómo conciliar todas estas cosas que anhelamos en la vida produce mucha infelicidad. Y hay muchos padres que yo me he encontrado que son infelices en su paternidad y en su maternidad, ¿verdad? Son infelices porque, yo no sabía que la maternidad era así, no sabía que me iba a quedar sola, no sabía que esto era tan difícil. Hay hijos que producen dolor, pero yo no quisiera terminar el programa sin dar un mensaje positivo. Vamos a ver, porque siempre tenemos que ser optimistas en todo esto. Claro. Yo creo que esos hijos que producen dolor también nos enseñan mucho. Porque esos hijos son los que nos hacen doblar rodillas, esos hijos son los que nos hacen ver que en nosotros hay algo que tenemos que trabajar, esos hijos son los que nos llevan a nosotros a leer, a asistir a charlas, a buscar ayuda, a ver qué hacemos, a ver qué está pasando. Esos hijos son una lección de vida en donde nosotros como padres tenemos que reaccionar y decir, bueno, también tengo derecho a equivocarme, me he equivocado. Y el primer paso, pero no olvidar porque el ejercicio de la paternidad y maternidad responsable, aunque me equivoque. Responsable, por supuesto. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje positivo? No creamos que ya todo está perdido. Cayó en drogas, está rebelde, nos grita. Sí, desde la psicología, sí creemos en el ser humano, porque yo he visto cambios que uno Esto dice, por esta persona yo no doy un 5, como dicen ahí en la calle. Y he visto personas restauradas, con vidas nuevas, porque han alzado su mano y se han agarrado de Dios, han cambiado su modo de actuar, su cognición, su manera de pensar, han hecho cambios que son valientes y son personas que son maravillosas porque son ejemplo de vida, son testimonios, y sí se puede. Entonces, señora, señor, ahí en la casa, no pierda, por favor, no pierda, no saque el pañuelito, no se rinda, porque esto de ser papá y mamá es una responsabilidad que nosotros adquirimos sin querer o queriendo, no sé cómo, pero es una responsabilidad. Y nosotros tenemos que entregar a la sociedad hijos bien formados, hijos, hombres y mujeres de bien. Vean, esto de educar a los hijos no es que hagan lo que nosotros queremos, es criar hijos, educar para que ellos puedan volar y tomar decisiones de una forma positiva. Y sí se puede. Sí se puede. Yo creo que sí se puede, sin duda alguna, y desde la perspectiva del derecho hay que hacer ajustes. Yo creo que es necesario una definición de políticas públicas en materia de familia. Yo sigo creyendo que el Estado costarricense debería tener un Ministerio de la Familia, más allá de un instituto de las mujeres, más allá de un instituto del hombre, más allá de un instituto para la niñez. Yo creo que se hace necesario la existencia de un ministerio para la familia. Se hace necesario la modificación a la creación del Código Procesal de Familia, que viene a establecer una serie de procedimientos que podrían, por la vía de la resolución alterna de conflictos, tratar de darle cierta orientación y cierta capacitación a los padres para resolver temas de guarda, crianza, educación, para resolver conflictos de autoridad parental, para establecer parámetros objetivos en el pago de una pensión alimentaria que elimine un foco de distorsión entre los padres e hijos, para tratar de establecer de una sola vez cuáles son las responsabilidades de los chicos después de los 18 hasta los 25 en derecho de familia con respecto al tema alimentario. Hay una campaña de Repretel en radio que la escuché en Radio Monumental hoy de la mañana que decía, 1 a 1 cambiamos todo.
Ok, me encantó esa frase. El trabajo que es en la hormiga, campaña. claro. Y entonces, Todos esa es la haciendo responsabilidad algo. que todos tenemos que hacer Sí. desde esos 42 metros cuadrados que vivimos en una Sí. casa de interés social, o en los 500 o en los 1000 metros cuadrados en los que viven las clases que más o menos pueden, con las Justamente. condiciones que pueden. Justamente. Pero esa responsabilidad es de todos. Todos tenemos la responsabilidad de cambiar y de determinar cuáles son los ciudadanos del Bien, futuro. Giselle Belisario, muchísimas Muchas gracias a ustedes. Que pasen un Un feliz tema, fin de semana, un un temazo, temazo. pero esperanza hay y a seguir sí. trabajando en eso. Lavero.